Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, que todo, todo, todo se lo debo a Él. Yo todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo, todo, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Buen día, mis hermanos, amada iglesia en el Señor. Estamos aquí gozosos de estar delante de ustedes para darles la bienvenida y disfrutar este nuevo domingo en el Señor. Nos alegramos de estar juntos otra vez. Damos las gracias a Dios por permitirnos poderlo alabar y gozar en este tiempo.
Permítame darles un saludo cordial de parte de nuestra familia y a la vez acompáñenme en este momento a orar al Señor. Señor Padre amado, bendito Señor, muchas gracias Padre por tu bondad, por tu misericordia, Señor, de poder estar un día más aquí junto a ti, Señor. Señor, tú toca nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder entender lo que tú tienes, Señor, para nosotros hoy día. Bendice, Señor, y guía a tu siervo en este tiempo y que sean palabras tuyas, Señor, las que nos estén edificando día a día. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo.
Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Oh, la belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, oh, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor.
Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Te amamos, Jesús. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, a mi Dios. Vine a adorar a mi Gracias al Señor, estamos disfrutando de este hermoso tiempo de adoración que Él nos concede. Una vez más queremos dar nuestro saludo a todos aquellos que están conectados vía Facebook y también a través de nuestro canal YouTube. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes de parte de toda nuestra iglesia. Y una vez más, Iglesia del Señor, ¿cómo estamos hoy día? En victoria, por supuesto que sí, en medio de las circunstancias que nos podamos estar pasando, pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor siempre nos lleva de victoria en victoria. En este momento vamos a compartir la palabra del Señor. Antes de ella
Recordarle, aunque dentro de un momento vamos a recordar todos los anuncios, pero poder saltar el día de hoy. No se olvide, hoy a las 4 los adolescentes, su reunión vía Zoom, pero también a las 5 de la tarde. El día de hoy tenemos nuestra primera reunión unida de damas, la red Amadas, de manera virtual a través de nuestro enlace en Facebook. Así que hoy a las 5 de la tarde, todas las damas, no se olviden, les esperamos en este hermoso tiempo que van a tener juntas. Y los varones, el próximo domingo tendremos nuestra primera reunión unida de varones en forma virtual, a través de nuestro canal de Facebook también. Así que vamos preparándonos, vamos alistándonos, porque la iglesia del Señor sigue marchando. Antes de poder reflexionar en la palabra del Señor, vamos a orar un momento y pedir que Dios nos bendiga el día de hoy. Muchísimas gracias, Señor, por este hermoso tiempo de adoración a tu nombre. Una vez más queremos a ti exaltarte, reconocer tu grandeza, pero también aprovechar este momento para rogarte, Señor, por cada uno de mis hermanos, aquellos que están enfermos, para que tú puedas colocar tu mano sanadora. Hay familias enfermas, hermanos nuestros que están contagiados con el COVID. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, de una manera muy especial, extiende tu mano sanadora, toca sus cuerpos. Los familiares de mis hermanos que están enfermos, Señor, pon tu mano sanadora, su milagro, trae salvación sobre sus vidas y también sanidad del cielo. Por favor, ayuda a mis hermanos que están pasando momentos difíciles, momentos de necesidad. Provee, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos así. Amén. Amén. Quiero mencionarles también que el próximo domingo estaremos participando en la Santa Cena y estaremos también iniciando nuestro tiempo de kilo de amor. Recuerde que es la práctica donde podremos compartir de la bendición de Dios para poder compartir también con otros. ¿Correcto? Hoy continuamos con nuestra serie basada en la epístola a los Filipenses y quiero invitarle entonces para que usted pueda allí abrir su Biblia en Filipenses capítulo 3. Volvemos a nuestro estudio que estamos desarrollando. El secreto del gozo en medio de las adversidades. El secreto del gozo en medio de las adversidades. En esta oportunidad, basado en el capítulo 3. Y hoy veremos otro tema. Y le hemos titulado la necesidad de cambiar tu esquema de vida. Si vamos a enfrentar lo que estamos enfrentando el día de hoy y en medio de las circunstancias, entonces, ¿qué vamos a extraer de la enseñanza a través del apóstol Pablo en esta ocasión? La necesidad de poder cambiar el esquema de nuestra vida, replantear, revisar lo que es importantísimo y poder entonces hacer el giro pertinente. Y el apóstol Pablo, en medio de lo que estaba pasando, usted lo sabe, estaba encarcelado y en medio de la circunstancia dura, entonces nos está enseñando cómo afrontar estas adversidades, cómo hoy en día nos toca a nosotros enfrentar momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de adversidades, pero cómo le sacamos provecho a todas estas circunstancias. La necesidad de cambiar tu esquema de vida es lo que hoy estamos viendo. Ahora, se dice que hay cosas en la vida que nos cuesta desprendernos, por más que sabemos que ya no va más. Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado en esta posición como la imagen que estamos tratando de representar. Hay cosas que ya no entran, pero nosotros hemos insistido. No sé si a usted le pasó con un baúl, con un ropero o con una maleta. Así es en nuestra vida. Hay cosas que nosotros sabemos que ya no deben seguir, que ya no deben estar, pero sin embargo a veces nosotros insistimos y cosas que nosotros le damos importancia. Es más, hay cosas en las cuales a veces uno puede confiar y se apoya para poder tener sus logros. Y hay momentos en que a veces, aún siendo nosotros cristianos, pudiéramos habernos apoyado justamente en ello.
donde nuestro esfuerzo humano puede ser nuestra satisfacción. Y hay algunos que se apoyan justamente en esto. Y puede ser estudios, puede ser capacidad, puede ser, qué sé yo, negocios, puede ser economía, posesiones, posición, puede ser propios logros, lo que sea. Pero sin embargo, estas consideraciones que a veces uno cree que en base a su propio logro le dan consistencia. Sin embargo, usted sabe que hoy se habla y se reflexiona mucho sobre el efecto de la pandemia en la vida diaria. Y hoy se está hablando y se habló desde el inicio y todo lo que se ha venido comentando. Aparte de traer enfermedad, dolor, pobreza, secuelas físicas y hasta la muerte que ha traído lamentablemente esta pandemia, ha transformado la vida de millones de personas en apenas unos meses. Y se habla de cómo esta pandemia ha cambiado la vida de muchas personas, ha cambiado el mundo. Es más, hoy se pregunta a uno cómo será el mundo después del COVID-19, porque hoy se habla de esto. Es más, nosotros ahora que ya sabemos que en unos días termina la cuarentena, la pregunta es, después de la cuarentena, ¿qué? ¿Cómo será? Y tenemos algunas nociones, ya tomamos algunas precauciones cuando salimos, cuando nos movilizamos, usted que está yendo a trabajar, usted que se está movilizando, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué la necesidad de hacer esa pregunta? Según se opina, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Porque si hay algo que en medio de todo este tiempo se ha hablado, era la necesidad de poder reflexionar sobre nuestra vida. Es más, se habló de la naturaleza, se habló del trabajo, se habló del tiempo, se habló de la necesidad de reflexionar sobre el uso de nuestras capacidades, se ha hablado mucho acerca de nuestros enfoques, se ha hablado de la familia y el tiempo de la familia, se ha hablado aún del Estado, se ha hablado de muchos elementos, pero no hay duda que todo esto ha llevado desde un inicio a poder reflexionar. Y de un inicio hemos conversado sobre esto y hemos compartido de la necesidad de cómo Dios, usando aún este medio para que nosotros corrijamos, evaluemos, miremos y podamos de alguna manera pensar. Hoy se habla de esto. ¿Qué pasará y cuál es la pregunta? Pero ¿por qué se lanza esta pregunta? Porque según se evalúa es que nuestro esquema de vida ha estado errado. Para usted, claro que fue notorio cómo los medios de comunicación, para tratar de llevar la noticia por otros lados, llamaban a la atención diciendo, oh, la naturaleza está celebrando porque el hombre ha venido destruyendo la naturaleza y miren las aves en la playa, miren, etcétera, etcétera. Y diferentes tipos de enfoque. Que no está lejos de tener de la verdad y la razón, como el hombre ha venido destruyendo y nosotros hemos venido destruyendo lo que Dios nos ha dado que cuidemos. Pero ese es uno de los temas que nos ha llevado a evaluar y que nos ha llevado a pensar la necesidad de cambio. Por eso que hoy se habla que a través de todo esto, cómo cambió el mundo, cómo ha cambiado la vida de muchas personas, ¿no? Y de eso se habla hoy en día. Pero el apóstol Pablo, en nuestro tema de hoy, nos va a llamar a la reflexión sobre en cuáles cosas puedes confiar y sobre cuáles cosas has puesto tu confianza en la vida. Porque si bien es cierto, hay cosas que no queremos desprendernos, hay cosas que están en nuestra vida y no deberían estar, y hay elementos que nos ha llevado a reflexionar, y en medio de todo esto que hemos vivido, hemos estado reflexionando. Entonces, ¿sobre qué está basada nuestra confianza? Porque de eso dependerá también cómo estamos afrontando y cómo afrontaremos aún todo esto que continúa
en medio de esta crisis, en medio de esta lucha, en medio de esta prueba. Y también nos llevará a ver sobre la necesidad de poder evaluar nuestra vida, porque dependerá nuestra vida en base a dónde hemos depositado nuestra confianza. Y será esto muy importante que nosotros consideremos. Ahora, ¿qué es lo que en verdad importa? ¿Qué es lo que me importa a mí? ¿Qué es lo que realmente ha cobrado valor y cobró valor en mi vida? ¿En qué está basada nuestra vida? ¿Cuál es el cambio en nuestro esquema de vida que nosotros debemos hacer? Porque más de uno habrá pensado y más de uno habrá evaluado sobre su trabajo, sobre el enfoque de su vida, sobre cuál era verdaderamente donde estaba enfocado su tiempo, sobre todo lo que se movió, porque se movió economía, se movió negocio, se movió puesto laboral, se movió aún aspiraciones, se movieron metas y tantos proyectos, todo se movió. Entonces, ¿en qué estaba basada totalmente nuestra vida? Y de hecho que nos llevó y nos ha llevado a reflexionar, porque era necesario, y Dios dándonos esta ocasión para que nosotros reflexionemos. Y como el apóstol Pablo a través de esta enseñanza el día de hoy nos lleva a nosotros también a poder considerar en qué está basada nuestra vida. En este capítulo 3, en el verso 7, por ejemplo, el apóstol Pablo sale al frente a poder decir, y cambiando todo tipo de enfoque y cambiando todo lo que de repente uno pudo haber estado, él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Miren lo que él considera. Todo lo que supuestamente podría haber sido su enfoque y todo lo cual él había depositado su confianza, lo consideraba como pérdida por amor de Cristo, no como algo valioso para él, porque él dice que cambió su enfoque, su manera de poder ver todas las cosas y llevar adelante su vida. En otras palabras, él habla de dos elementos, pérdida y ganancia. Él habla de aquello que en realidad en la vida no debería significar como algo en qué basarnos, pero sí hay algo importante en la vida, como lo que hoy les planteaba en medio de introducción, ha llevado a nuestra reflexión lo que nos ha tocado vivir en este tiempo a través de la pandemia. La importancia de comenzar a valorar muchas cosas. Los rabinos, por ejemplo, judíos, usaban la terminología de contabilidad para comparar lo que era importante y lo que no era importante. Y es como cuando aquellos que llevan, ¿no?, el libro de contabilidad y hablan del haber y hablan de lo que el ingreso, el gasto y cuál es el resultado, cuál es la ganancia, o sea, cuál es el resultado, qué es lo que hemos ganado, ¿no? Y cuando uno lleva el libro y en el transcurrir de nuestra vida, es lo mismo. ¿Qué es lo que realmente importa y lo que no importa? Eso es lo que el apóstol Pablo nos enfoca ahora con este pasaje en esta oportunidad. ¿Qué es lo que realmente es valioso para mí? ¿Qué es lo que realmente es valioso, importante para mí? Hoy se habla de que en medio de la reflexión ha llevado a pensar a mucha gente esta circunstancia que nos ha tocado pasar, y de hecho hemos evaluado familia, hemos evaluado relación de padres e hijos, esposos, hemos evaluado muchas cosas y estamos evaluando, y no solamente estamos evaluando, sino que tenemos que hacer los ajustes y tenemos que ver, pero de hecho que algunos hablan ya de algunos resultados como por ejemplo hoy se habla de que se ha notado y qué frágiles somos nosotros y que la vida es corta. Y entonces hoy se habla de esto, de la fragilidad humana, y claro que somos frágiles. Hoy se habla también de que esto nos ha ayudado a ver lo valioso que somos, y cierto, hoy como que esto nos ayudó a ver
el poder cuidarnos, el poder estar deseando el uno al otro. Cuídate, protégete y estar al tanto del uno, del otro, cómo va, aún nuestra propia familia, cuidarnos y ver que somos valiosos. Esto nos ha llevado a ver también de que en medio de estas circunstancias difíciles, por ejemplo, hoy se habla de esto, que Dios está cerca, que Dios es nuestra ayuda. ¿Y cuántos hombres y mujeres en este tiempo, y aquellos, y yo soy testigo, aquellos que de repente, en algún momento determinado, tenían a Dios a un lado y como que no moleste en su vida, han tenido que recurrir a Dios porque era su única salida. Y en buena hora que fue la única salida, porque obtuvieron la salvación, la ayuda de Dios. No importa que hayan considerado a Dios así, pero Dios estaba presente. Y hoy se habla de esto. Hoy se habla entonces de mejor calidad de tiempo. Hoy se habla de responsabilidades. Hoy se habla de relaciones. Hoy se habla aún del descanso. Hoy se habla de la importancia del valor familiar. Hoy se habla de la integración. Hoy se habla del tiempo de comunicación perdido. Hoy se habla de tantos detalles, indudablemente. Entonces, si nosotros evaluamos y comenzamos a sumar nuestra vida, entonces, ¿qué sería lo que hemos estado haciendo? Si usáramos el mismo término y lo que Pablo hoy nos va a enseñar y lo que se usaba en aquel tiempo, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué ha sido valioso? ¿Qué verdaderamente que estábamos considerando como algo valioso para nosotros, que era lo importante para nosotros, que al final no era tan valioso? ¿Era algo en verdad valioso o en realidad estábamos perdiendo cuando aparentemente parecía para nosotros que era tan importante? ¿Qué es lo que realmente es valioso para mí? ¿Qué es lo que realmente ha estado atrayendo o captando todo mi enfoque, que en este tiempo de reflexión, de evaluación, me ha llevado a ver algunas cosas? Es más, esto nos lleva a veces a pensar que cuando a veces guardamos algunas cosas en el corazón, nos estorba. Y hemos notado que de repente era necesario poder nosotros arreglar y atender lo que no nos ayuda. Y si hay algo que el apóstol Pablo ahora nos va a revelar, por ejemplo, va a ser de que hay elementos que no ayudan a nuestra vida, como el orgullo, como la vanidad, como la autosuficiencia, el resentimiento, la ira, el enojo, como la amargura, hábitos, actitudes de carácter que estaban en nuestra vida, que no nos han estado ayudando y nos han estado más bien a nosotros lastimando. Con razón el autor a los Hebreos nos decía en el capítulo 12 de Hebreos, el verso 1 decía: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué decía él? Despojémonos de qué? De todo peso, o sea, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay algo que no nos deja avanzar y no nos ha dejado avanzar. Y en buena hora este momento de crisis para darnos cuenta que era lo necesario que teníamos que hacer. ¿Cuáles son los ajustes? ¿En qué está basada nuestra vida? ¿En qué hemos basado nosotros? Probablemente hemos basado que todo estaba en base a nuestros logros, en base a nuestro dinero, en base a nuestra habilidad, en base a nuestro negocio, en base a nuestra experiencia, en base a lo que yo creía que era el tiempo que podía dar a mi familia, pero no era lo suficiente. Entonces, toda esta reflexión nos ha llevado a ver que era importante para mí. Y el apóstol Pablo nos resalta 4 detalles importantes en cuanto a todo esto. Y entonces, él nos lleva a una reflexión. ¿De qué estamos dependiendo? En primer lugar, depender de mi esfuerzo humano, o sea, ese orgullo espiritual. ¿Qué será? ¿Ganancia o pérdida? Depender de mi esfuerzo. Entonces, cuando estamos hablando de pérdida, estamos hablando de aquello que es en realidad beneficioso. ¿En qué me beneficia? ¿En qué me ha ayudado?
Y cuando Pablo habla justamente de ello, y usted tiene que colocar aquí la respuesta, si verdaderamente depender del esfuerzo humano, o sea, nuestro propio orgullo espiritual, ¿no? A veces nos lleva a depender de nosotros y decimos somos capaces, nosotros mismos somos, esto es lo beneficioso para nosotros, esto ha sido beneficioso, que hemos evaluado, porque si no hemos aprendido en este tiempo, estamos desaprovechando una grande oportunidad que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta. Allí mismo, en el versículo 4 de Filipenses, ¿no? En este capítulo 3, el apóstol Pablo nos va a señalar justamente acerca de esto. Y allí en el versículo 4, ¿no? El apóstol Pablo comienza justamente a decir, y parte del versículo 5, y él dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Miren lo que dice el texto. Él habla de la confianza en la carne, o sea, en los logros, en la capacidad, en la habilidad humana. Entonces, él está hablando de que él mismo tenía la capacidad, tenía él mismo el poder confiar en sus propios logros. ¿Por qué todo esto? Porque usted recordará la semana pasada, o antepasada, perdón, cuando hablábamos del peligro, y el apóstol Pablo habla de tener cuidado de los perros y aquellos que mutilan. ¿Y quiénes eran? Los judaizantes, aquellos que venían a engañar para robar el gozo a los cristianos, robarles justamente y tratar de meter otras cosas. Entonces ellos comienzan a decir que se creían más, como algunos podrían decir, ¿no? Y comenzaban a valorar sus propios logros. Entonces Pablo como que se enoja, resalta allí el texto que él no está de acuerdo, o sea, y le llama la atención a esto, y ahí en su encierro él reacciona de esta forma. Si ustedes dicen que tienen y pueden basarse y tienen tantos galones, ¿no? Y tantos méritos, entonces él comienza a decir yo más. Y eso es lo que dice el texto. Yo tengo más que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más. Pero eso es lo de nosotros. Porque Pablo comienza a decir aquí, y el verso 5 dice, circuncidado al octavo día, su confianza. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué era la circuncisión? Era el símbolo del pacto. Entonces Pablo está diciendo que él fue circuncidado obedeciendo lo que decía la ley, que tenía que hacer el octavo día. Entonces, él era un hombre, entonces, que había hecho el pacto, sus padres lograron hacer el pacto con Dios. Entonces, era un hombre que tenía de qué hablar acerca de la circuncisión, porque él había hecho un pacto. Es más, no solamente dice esto, sino dice del linaje de Israel. Él era un israelita, está diciendo. Pero no solamente está diciendo estos dos elementos que podrían destacar en su vida, sino que dice aún más que era de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué resalta que era de la tribu de Benjamín? La tribu de Benjamín fue la tribu que fue leal a Judá cuando se dividió el reino. La tribu de Benjamín, recuerden ustedes que Benjamín fue el segundo hijo de Jacob y significaba que era la mano derecha de su padre, el apoyo de su padre. Benjamín fue vital justamente para el reino, porque Benjamín va a ser la tribu quien va a recibir la promesa. Es más, recuerde que de la tribu de Benjamín sale el primer rey. Es más, de la tribu de Benjamín se habla de guerreros importantes. Entonces Pablo está diciendo que él venía de esa tribu. Es más, se hablaba que la tribu de Benjamín era la tribu de los nobles. O sea, él venía de una buena familia. Entonces, él tenía en qué basarse, en qué confiar. Y él podía confiar en sus propios logros. Pero luego dice, hebreos de hebreos. En otras palabras, él no era ninguna mezcla. Él estaba hablando, entonces, con toda libertad, que él podía descansar en sus propios logros. Ahora, ¿qué es esto? Es lo mismo que a veces uno puede cometer el error
de poder confiar y colocar toda su confianza, toda su esperanza en sus propios logros, en su propia capacidad humana. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo tengo de qué basarme para decir, puedo confiar en mis propios logros. Pero ¿esto qué es? Depender de mi esfuerzo humano. ¿Qué es? ¿Y cuántos han tenido que evaluar de qué estaba dependiendo tu vida? Sí, era un buen vendedor, excelente. Sí, mi empresa estaba marchando bien, muy bien. Sí, era un buen trabajador, pero ¿de qué dependía? Del esfuerzo humano. Era un buen estudiante. Sí, soy un buen servidor de Dios. Sí, soy un buen maestro, un buen pastor. ¿De qué dependía? ¿Era nuestro esfuerzo humano? O sea, era nuestro esfuerzo. Indudablemente que ahora Dios nos mueve haciéndonos ver. Porque si es de nuestro esfuerzo humano, entonces lo que ahí está saliendo es un falso orgullo espiritual. A lo que Pablo justamente está llamando aquí, que él tenía en qué basarse. Entonces, ¿es esto lo que conviene en nuestra vida? ¿Basarnos en esto? Hemos estado basándonos en ello, y hoy que se nos movió todo, y hoy que mucha gente se le movió la economía, se le movió el trabajo, se le movió todo, ha tenido que darse cuenta que no depende del esfuerzo humano. Justamente, ¿no? Que no depende del esfuerzo humano. Y era necesario entonces el poder corregir este esfuerzo y esta confianza en el logro humano. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a nosotros a poder pensar que que resalte en nuestra vida el orgullo. ¿Y cuántos hemos caído y han caído en este error de querer hacer mención que es el orgullo, su capacidad, su fuerza, lo que hicieron? Yo construí, yo lo logré, yo pasé, pero hoy, donde se ha notado la fragilidad humana, no hay orgullo que valga. Sin embargo, Pablo pide algo como aparece en esta figura. Soltar es necesario, soltar ese orgullo, porque no vivimos de ese orgullo. ¿Y cuántos por orgullo no quieren cambiar, no quieren corregir? Porque si ahora hemos evaluado que esto no es lo que deberíamos tener, es el momento de poder soltar ese falso orgullo, porque no dependemos de nosotros. Por eso que Pablo decía que esto lo dejaba, y esto indudablemente lo dejaba, decía Pablo. Cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida. Esto no era algo que sumaba a su vida, y ahora lo ha entendido, y ahora lo entendemos. No somos nosotros. Todo lo que tenemos, ¿a quién se lo debemos? A Dios. Todo lo que tenemos, nuestra fuerza, nuestra capacidad, todo lo que hemos recibido, y ahora mucho más, gracias a Dios, porque día tras día hemos venido dándole gracias, Dios, por lo que nos das, por tu provisión, por tu amor. Pero en segundo lugar, él habla del error de destacar y depender de los logros que uno alcanza. Porque podríamos decir, toda esta vida nos hemos ido tan bien por todos los logros que hemos podido tener. Pero ¿eso qué será? ¿Ganancia o pérdida? ¿Esto es algo que ayuda a mi vida o no ayuda a mi vida? A continuación sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5, la segunda parte, y el verso 6 dice así: en cuanto a la ley, él era fariseo. Bueno, interesante, porque esto habla de un logro de él. El fariseísmo era una religión muy importante. Es verdad que cuando llega el Señor Jesús, el Señor cuestiona a este grupo, los fariseos, porque había un grupo de fariseos radicales y errados que querían ir a la política colocando a un líder religioso, y pensaban que el Mesías venía justamente para hacer ese cambio político, y habían perdido de vista la función que ellos tenían. ¿Y cuál era la función que ellos tenían? Interpretar adecuadamente la ley
y comenzaron a errar y colocar algunas prácticas humanas aplicando a la ley, que no era lo que Dios enseñaba. Y esto, indudablemente, las tradiciones es lo que corrige el Señor. Pero Pablo dice que él fue un fariseo. Y el fariseísmo fue una religión respetada, porque ellos eran los encargados de poder guardar la ley y poder llevar y enseñar la ley. Entonces, él fue preparado en eso. Él fue preparado en eso. Entonces, si hablamos de logros, él tenía ese logro. Luego sigue diciendo el versículo 6, dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y sabemos que él fue un hombre terrible, radical en cuanto a esto, porque él creía en lo que creía, y él creía que tenía que perseguir a los cristianos, y para él esto era, él le dice a los demás, si ustedes quieren ver un logro mío, esto es, acá están mis medallas. Y luego dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, no, su conducta fue irreprochable. Y cuando habla de justicia en cuanto a su manera de comportarse, dice que él fue irreprochable. No había nadie que podía cuestionar su vida. Entonces, él fue, no sé, el hombre del año, el fariseo del año, no sé si fue porque recuerden que Pablo hacía carpas, el trabajador del año, no sé si fue, pero él tenía esos logros y él decía que podía y quería destacar justamente. ¿Y qué era esto? ¿Pérdida o ganancia? ¿Y cuántos han errado pensando que todo lo que tenía era justamente por su propio esfuerzo? Es mi propio esfuerzo. Yo compré el carro, yo construí la casa, yo edifiqué esto, yo fui el que puse la primera piedra. Y ahora nos damos cuenta, con todo lo que ha pasado, la reflexión, en medio de nuestra fragilidad y en medio de todo lo que se nos movió, de verdad, todo lo recibimos de parte de ¿quién? De Dios. No son nuestros logros, es Dios. Es Dios. Porque el Señor sale a decir, busca primeramente el reino de Dios y todo vendrá, y su justicia, y todo vendrá por añadidura, por medio de Dios. ¿Se da cuenta? Era el momento de cambiar. Y Pablo, en medio de la circunstancia, primero plantea y dice, ¿es mi propio esfuerzo? No. ¿Son mis logros en la vida? No. Y en tercer lugar, ¿qué nos plantea él? ¿A qué nos llama? Tampoco es depender de otra cosa que no sea Cristo. Porque depender de otra cosa que no sea Cristo, entonces era algo que beneficiaba la vida, quizás antes podría ser. Y si, como mencionábamos al inicio, había una comparación de aquello que daba, podía resaltar su vida y lo que no podía resaltar su vida, entonces Pablo va a decir que esto ahora no. Esto es pérdida, dice Pablo. En el versículo 7 y el verso 8, él dice lo siguiente, pero ahora se lo presento en la traducción viviente. Y él dice así, antes creía que esas cosas eran ¿qué? Valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Miren lo que está mencionando el apóstol Pablo. Antes él decía, el ser fariseo, el ser de la tribu de Benjamín, el poder ser hebreo de hebreos, el poder ser un israelita, el poder ser un perseguidor, el poder haber hecho esto, lo otro y todo, todos estos logros, podía decir el apóstol Pablo, era valioso para mí. Así que si alguien me preguntaba, Pablo podía decir, yo saco pecho y aquí están mis cuadros, mis títulos, mis galones, yo mismo soy. Pero él dice, esto no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Debido a lo que Cristo ha hecho. Ahora, eso es interesantísimo, porque aquí habla de una reflexión a poder ver qué es lo que hemos recibido de él y qué es lo que Cristo ha hecho. ¿Cuándo cambia esa vida
del apóstol San Pablo. ¿Cuándo es que ocurre esta transformación? Porque si viéramos de repente para un judío, esto podría ser tan importante. Esto lo colocaba a él de repente en una posición personal, una posición de repente ante los demás, como siendo el mejor, siendo el más. Y es como poder decir todo lo que he logrado, todo lo que he podido tener, todo lo que hemos podido avanzar. Pero de un momento a otro, todo se movió. Se movieron los ahorros, se movieron mucha gente. Hemos tenido que recurrir a AFP, a CTS, a ahorros, y muchas personas. Todo se movió. Gente que pensaba y tenía sus bienes, todo se movió. Todo se movió. Entonces, no es logros. No es mi propia fuerza. Tampoco es otra cosa que no es Cristo. Porque, ¿qué otra cosa? O sea, no es Tinka, no es esta persona, no es lo demás. Ahora, no. Pablo diciéndonos que todo esto no tiene valor por causa de Cristo. ¿Qué pasó en Pablo? Hasta ese momento esto era lo considerado y que le daba a él una posición. ¿Cuándo cambia? Usted recuerda que el apóstol Pablo estaba camino a Damasco, dice el libro de los Hechos, persiguiendo a los cristianos. Y allí tiene un encuentro con Jesús. Y cuando tuvo el encuentro con Jesús, su vida cambió. Comenzó a darse cuenta que esto, que según había contablemente era algo de valor, no valía nada. Lo que valía era su confianza en Cristo. Ahora comprendemos mejor cuando Jesús decía: separados de mí, nada podéis hacer. Porque fuera de Cristo no tiene valor. Pero con Cristo todo tiene valor. Más adelante, cuando veamos, ya falta poquito para ver el capítulo 4, por eso que Pablo va a decir: todo lo puedo en Cristo. Pero todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, decía el apóstol Pablo, que me fortalece. Interesantísimo. O sea, ahora comprendemos mejor. Con Él tiene valor todo, pero sin Él, por más posesión material que tenga, por más riqueza que tenga, no era la ganancia. Y ahora nos hemos dado cuenta, todo se nos movió, todo se sacudió. En algún momento, ¿cuántos se asustaron, se aterraron y han estado pensando? Pero con Cristo es diferente. Él es la roca, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor y el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, fuera de Cristo no hay, dice el apóstol Pablo. Y si seguimos leyendo este versículo, dice, ¿no? El verso 8 dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero, y mire el término que usa, basura, a fin de ganar a Cristo. Ahora, este término basura era, recuerda cuando hablamos en el tema anterior de los perros que estaban en los basurales, esto es lo que está diciendo. Todo lo demás lo considero como aquello que se tira a los perros en los basurales. A fin de ganar a qué, dice Pablo, Cristo. ¿Qué? Entonces, pastor, no me preocupo por mi casa, entonces no me preocupo por mi familia, no, eso no está diciendo el Señor. Lo que está diciendo es: con Él todo, sin Él nada. Y hemos debido y tenemos el deber en este tiempo de hacer los ajustes necesarios, porque ¿dónde estaba siendo enfocada nuestra vida?
¿En qué nos encontrábamos? Corriendo para aquí y para allá. De repente bien trabajando. De repente bien llevando el negocio, la empresa. De repente bien llevando los estudios. De repente bien haciendo esto y todo lo demás. Pero de repente no era la ganancia en Cristo. Porque lo estábamos haciendo a nuestra forma, a nuestro esfuerzo. Y hoy el Señor nos ha vuelto a decir, dependes de mí. Y el Señor dándonos una nueva oportunidad, porque con Él, dándonos el trabajo, dándonos el negocio, dándonos la oportunidad de proveer para estudiar, dándonos la oportunidad para salir adelante, pero es con Él, separado de mí, nada. Y Pablo diciendo, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el valor de conocer a Cristo. De eso se trata. De eso se trata justamente. Y Él lo dice. Pero en cuarto lugar, si estas tres eran pérdida, Pablo menciona lo que era ganancia. Y ya lo estamos mencionando. Que la ganancia tenía que ver con Cristo. Depender de Cristo trae ganancia para nuestra vida. Trae ganancia para nuestra vida. Y lo menciona del versículo 9 en adelante. Va a decir el apóstol San Pablo justamente de lo que significa el poder confiar en Él y poder depositar plenamente nuestra confianza en el Señor. Y mire lo que dice en el versículo 9, y va a decir así, la palabra de Dios dice, y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia. Interesante porque, ¿recuerdan? Cuando él está describiendo acerca de sus logros, él decía que en cuanto a justicia, irreprensible, o sea, era irreprochable, no había nadie, pero era en su propia justicia. Y ahora dice, y ser hallado en Cristo, no teniendo yo mi propia justicia, o sea, yo no creyéndome que soy el recto a mi propia manera, no que era por la ley, sino ahora dice, la que es por la fe de Cristo, o sea, la justicia que es de Dios por la fe, porque Él nos ha justificado, Él nos ha perdonado, y por medio de la fe somos perdonados, por medio de la fe, entonces nosotros hemos recibido esa gracia, esa salvación de parte del Señor. Y Pablo diciendo esto, ser hallado en Él, no como antes, qué bueno porque eres perseguido por lo que has logrado, y antes que alguien podía aplaudirte, qué bien porque tienes esto, tienes lo otro, mira, y ahora que no tienes, Cristo está allí. Y Pablo dice, lo que más me vale es esa justicia que es de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo, el verso 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él y su muerte. Es más, dice Pablo, me gozo porque tengo que ahora participar viviendo y experimentando lo que experimentó Cristo. ¿Qué? Padecimientos. Él estaba en la cárcel, probando su fe ahora. Y el verso 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo? ¿Está dudando de la resurrección? No, porque él tenía la esperanza de ser arrebatado, que venga el Señor y se lo lleve, dice el apóstol Pablo. Pero por eso decía, ¿no? Si los que son arrebatados nuevamente no iban a resucitar, ¿no? Solamente la promesa de la resurrección está entonces a aquellos que duermen en el Señor. Y como el Señor todavía no ha venido a llevar a su iglesia a cumplir esta resurrección, entonces, pero Pablo tenía la expectativa de que venga el Señor y se lo lleve, ya. Esa era la expectativa del apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque esto es la ganancia. Era el momento de replantear, era el momento de ver en qué estaba enfocada la vida, como es el momento para nosotros también de replantear y ver en qué está enfocada nuestra vida, qué es pérdida y qué es ganancia. Y creo que necesitamos evaluar y ver. Si los analistas hablan de que el COVID-19 ha cambiado la vida en el mundo,
Si los analistas ya votan, o arrojan algunos resultados y comienzan a hablar, sí, esto ha ayudado para ver la fragilidad, para ver la importancia, el valor de la persona, esto ha ayudado para poder corregir esto ha ayudado, o sea, tantos elementos. Entonces nosotros también tenemos que evaluar qué ha sido de repente nuestra conducta o cómo nos está llevando, que podríamos colocar como pérdida, aquello que no ha sido beneficioso. De repente nuestra falta de tiempo de Dios, de repente nuestro, qué sé yo, ritmo acelerado, de repente porque hemos estado basando que éramos solamente generadores de dinero, o de repente que hemos estado creyendo de que era nuestra propia capacidad, nuestra propia fuerza. Es más, de repente pensando que aún sirviendo a Dios a nuestra propia forma era que es pérdida, aquello que no debe estar, aquello que guardamos. O puede ser que también hemos visto cosas que no nos han ayudado, como nuestro orgullo, como nuestra soberbia, como de repente nuestro enojo, nuestro resentimiento que hemos tenido en el corazón, que no nos han estado ayudando. Pero luego tenemos que ver qué es aquello que sí ganamos. Y Pablo decía, todo lo dejo por Cristo. Aquello que nos lleva a Cristo, a poder nosotros considerarlo en nuestra vida. Y tenemos que considerar ganancia, pérdida, que es aquello que debe estar nuestro enfoque, tiene que cambiar nuestra vida, tenemos que aprovechar. Algo ocurrió en la vida de Pablo, todo su esquema cambió para decir estos logros no es nada. Cualquier otro diría, Pablo, estás loco, pero algo ocurrió. Se dio cuenta de lo que estaba perdiendo y se dio cuenta de lo que ganó con Cristo. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es la enseñanza de todo este tiempo? ¿Cuál es el desafío al cual Dios nos está llevando? ¿Cuál es la ganancia y cuál es la pérdida? Es el Señor llevándonos a nosotros a poder hacer los ajustes necesarios, porque tenemos que hacerlo. La necesidad de poder cambiar en este momento. Vamos a orar ahí donde estamos. Señor, gracias por este tiempo. En tu santo nombre te exaltamos, te adoramos, y poder nosotros ver que era necesario. Y a veces no entendemos, pero no hay detalle que escape, bendito Dios, a tus manos. Tu palabra diciéndonos que todo ayuda bien, y aún todo esto, este dolor, esta enfermedad, todo aquello que ha ocurrido, y que otros analistas hablan, expresan y dan diferentes opiniones, nosotros vemos que tú has tenido a bien para que también reflexionemos sobre nuestra vida, sobre nuestra conducta, sobre nuestro hogar, sobre nuestro rol y sobre qué ha estado basada nuestra vida. Perdónanos por todas las veces que aún conociéndote hemos descansado en nuestros logros, hemos descansado en nuestro propio esfuerzo, hemos perdido las oportunidades que tú nos has dado, hemos dejado de lado, Señor, el poder reconocerte que todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Gracias, porque no hay día ahora que no te digamos gracias, porque no hay día hoy, no hay momento en el que no te digamos gracias por la bendición. Era necesario volver a ti, era necesario este momento para entender que tú nos das todo, que tú eres todo, que separados de ti no hay nada. Señor, ayúdanos a poder desprendernos de lo que no nos ayuda. Por favor, corrige, perdona nuestros pecados, cambia nuestras vidas, que podamos nosotros ser transformados por ti y podamos valorar todo lo que significa estar en ti, bendito Señor.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y si tú en esta oportunidad todavía no has recibido a Jesús, quiero hacerte una invitación. A veces hay tanto que llevamos en la vida, pero si te das cuenta, según hoy aprendíamos, puede haber sido una pérdida. Porque ¿cuál es el resultado? ¿A dónde te ha llevado? Pero con Cristo todo es diferente. Él dijo que vengan a Él. Él mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y nadie venía al Padre sino por medio de Él. Y en esta oportunidad yo quiero invitarte para que tú abras tu corazón a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Es el momento de colocar tu confianza en Cristo. Y ahí donde estás, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo también quiero abrir mi corazón a ti y quiero recibirte como mi Señor y Salvador y rogarte que perdones mis pecados y a partir de hoy cambies mi vida. Señor, yo también quiero a partir de hoy comenzar a vivir contigo y dejar de lado todo aquello que ha significado pérdida, que ha significado, Señor, daño a mi vida, daño a mi familia, y a partir de hoy tener una vida de ganancia, una vida de bendición, una vida contigo. Si tú has hecho esta oración conmigo, que el Señor te bendiga, pero queremos conocer de ti, escríbenos, o al familiar que te dio el enlace o al amigo, pásale la voz. Escríbele, porque queremos contactarnos para animarte para que conozcas más del Señor Jesús. Realmente que Dios te bendiga. Y antes de terminar, queremos dejar las preguntas para los grupos de vida. No se olviden, en nuestra reunión, 3 preguntas para el grupo de vida. ¿Debe estar basada nuestra vida en nuestro propio mérito? ¿Qué piensa usted? Según lo aprendido. Número 2. ¿Qué podríamos considerar como pérdida para nuestra vida? Número 3. ¿Cuál es la ganancia que anhelamos? Estas preguntas podemos desarrollarlas en nuestra reunión de grupo de vida. No se olvide. Gracias por este tiempo y vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración. Que el Señor les bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Hay
libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Y después de haber disfrutado de la palabra de Dios, nos vamos con gozo ferviente para poder así disfrutar también esta nueva semana que nos regala Dios. Como iglesia nos gozamos de haber estado junto a ustedes, haber compartido la palabra del Señor. Permítanme en este momento de poderles leer una porción de la palabra. Mi Dios llena de alegría, su presencia me llena de gozo. Él me dio salvación y me trató con justicia. Así como de la tierra brotan las semillas y en el jardín nacen las plantas, así Dios hará brotar la justicia y la alabanza entre todas las naciones. Que esta semana que nos regala Dios sea de victoria en Cristo Jesús. Nos vemos el próximo domingo.
Un fuerte abrazo de nuestra familia hacia ustedes. Dios los bendiga. Sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. A cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo,
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús.